Para hablar de esto estamos con Héctor Ivankovich y Juan Pablo Andrade. Ellos son los líderes para América Latina de agronegocios aquí en Grupo Bimbo. Héctor, quiero ir directo al grano. ¿Qué significa agricultura regenerativa? Claro que sí, José Luis. Mira, agricultura regenerativa es un conjunto de prácticas agrícolas que tienen como único objetivo mejorar la salud del suelo. ¿Y por qué mejorar la salud del suelo, Juan Pablo? ¿Por qué es importante? Porque en el suelo es donde se soporta la vida y de donde producimos todos los alimentos que consumimos los seres vivos. Nos platicabas, Héctor, de que hay 3 elementos importantes contenidos bajo el concepto de agricultura regenerativa. Platícame sobre el tercero particularmente. El tercero es toda la cuestión que tiene que ver con dejar residuos orgánicos sobre el suelo. Es decir, se hace la cosecha y todo el residuo orgánico de esa cosecha se deja sobre el suelo. ¿Para qué hacemos esto? Pero hay varias razones. La primera es proteger al suelo del aire, de la lluvia y del suelo. De la erosión. De la erosión, exactamente. Evita también que haya evapotranspiración del hídrica, ¿no? Es decir, mantiene más humedad el suelo. Y con el tiempo esos residuos orgánicos se degradan y son reabsorbidos por el suelo, lo cual mejora aún más la salud del suelo y la microbiota que existe en el suelo. Al implementar estas 3 prácticas que comentabas en conversaciones que he tenido contigo en el pasillo, también me habías platicado que disminuimos el uso de agua, disminuimos también el uso de algunos fertilizantes, entre otras cosas. ¿Me puedes platicar un poco más de los efectos positivos de tener agricultura regenerativa? Claro que sí. Mira, el primero es que al evitar la labranza, como comentábamos, no expones todos los microorganismos que viven en el suelo, que son importantes para la nutrición y salud del suelo. Ese es el primero. Segunda, al dejar estos residuos orgánicos que decíamos, mantenemos más tiempo la humedad del suelo, lo cual nos puede llevar precisamente a ahorrarnos ciclos de riego, ¿no? Y el tercero es, al estar mejorando esa salud del suelo y esa nutrición, usamos menos fertilizantes y menos agroquímicos, porque naturalmente la tierra los provee al mejorar su salud de suelo. La agricultura regenerativa, buena para el suelo, bueno para el planeta. Juan Pablo, nos decías tú de los beneficios de tener un suelo sano. Platícanos por qué es importante que sigamos procurando estas prácticas también para combatir el calentamiento global. Mira, hay un tema muy importante. En general, la agricultura representa cerca del 23-24% de las emisiones de CO2 a la atmósfera año con año. Lo que nosotros necesitamos es revertir esa tendencia, hacer que en lugar de emitir estemos capturando y con esto vayamos mejorando la salud del suelo. Al final, como lo comentaba, el suelo es lo que le da alimentos a todos los seres vivos, a final de cuentas. Platícanos un poco del camino que hemos hecho aquí en Grupo Bimbo en los últimos años para integrar algunas de estas prácticas en nuestras operaciones. En Grupo Bimbo comenzamos el proyecto de agricultura regenerativa en 2018. Vamos casi para el 6º año. ¿Qué es lo que sucedió? De 2018 a 2021 iniciamos promoviendo las prácticas, pero también conociendo cuáles eran sus principales efectos en todo el proceso. Una vez que nosotros empezamos a conocer todo ello, nos vimos con la necesidad de medir a mayor profundidad sobre esto y es por eso que a partir de 2022 estamos cada vez más conociendo a detalle una práctica que representa y cómo nosotros podemos generar este beneficio al implementarlas con el tiempo, con base también en lo que nosotros buscamos. Respecto a los socios con los que trabajamos para impulsar este tipo de prácticas, Juan Pablo, ¿qué nos podrías comentar? Mira, nosotros sabíamos que no podíamos lograr las cosas solos. Es por eso que desde el inicio nos aliamos con el Centro Internacional de Mejoramiento de Maíz y Trigo, quienes son los que dan la capacitación a los agricultores, quienes le dan el seguimiento y posteriormente fuimos incorporando a otras empresas de tecnología que hacen más fácil las mediciones y la interpretación de datos. En este caso, algo que es muy importante es el CIMMYT nos ha ayudado mucho para promover prácticas de agricultura regenerativa, pero también la capacitación a los agricultores para poderla hacer. Un ejemplo que yo te puedo dar es que
Estas prácticas incluyen la liberación de organismos benéficos como para control de plagas, que se empezó a hacer en Sinaloa y en Sonora y ha tenido un excelente resultado. Es decir, la agricultura regenerativa no solamente está teniendo un impacto positivo en el cultivo, sino en el ecosistema cercano al cultivo, ¿correcto? Correcto, en el ecosistema, en las comunidades cercanas al cultivo y todo el beneficio ambiental. Platícanos, Héctor, de las metas que tenemos en Grupo Bimbo respecto a agricultura regenerativa, tanto en el mediano como en el largo plazo, por favor. Claro que sí, digo, como sabemos, nuestra estrategia 2050 nos dice que para este año, para el 2050, 100% de nuestros ingredientes clave tienen que provenir de prácticas de agricultura regenerativa. 100% de los ingredientes clave de Grupo Bimbo vendrán de agricultura regenerativa para el 2050. Correcto. Tenemos algunos objetivos intermedios. Por ejemplo, para el 2030 tenemos que reducir el 28% de las emisiones provenientes de la agricultura y tenemos que tener al menos 200,000 hectáreas ya con el uso de estas prácticas de agricultura regenerativa. Héctor, ¿qué pasa si no hacemos una transición rápida hacia prácticas de agricultura regenerativa? Bueno, mira, creo que estamos en un punto muy crítico actualmente, ¿no? Es decir, si no hacemos algo para revertir la degradación de los suelos, vamos a estar en problemas en el futuro, porque se habla actualmente que el 35% de las tierras cultivables en este momento ya presentan algún grado de degradación causado por el ser humano. Entonces, si necesitamos, ¿no?, para el 2050 el 70% más de alimentos, ¿cómo le vamos a hacer con menos tierra cultivable? Es decir, tenemos que recuperar esa tierra, devolviéndole esa salud de suelo de la que hemos estado hablando, para evitar ese problema en el futuro. Es decir, es algo muy crítico que yo podría decir que tenemos que hacer sí o sí para poder seguir alimentándonos correcto. Muchas gracias a todos. Nos vemos en la siguiente aquí en Nos Importa que lo sepas.